¿Soy la mala por enojarme con una estilista que llamó a la policía? Esto es absolutamente salvaje para mí. Yo, mujer de 18 años, regresé de la universidad y recientemente fui a una nueva peluquería con mi mejor amiga, mujer de 18 años. Gemma es sorda y quería ponerse más rubia. Debido al hecho de que todos tienen que usar máscaras, ya no tiene la habilidad de leer labios y en su lugar usa su teléfono para escribir o usa el lenguaje de señas. Fuimos a la peluquería juntas y decidí ayudarla y mostrarle a la nueva estilista lo que Gemma quería con su cabello. Me di cuenta de que la peluquera estaba haciendo las cosas mal y me acerqué 3 veces para decírselo mientras Gemma estaba sentada en silencio, sin saber qué diablos estaba pasando. La estilista comenzó a actuar de manera realmente extraña y comenzó a hablar con Gemma. Le chasqueó los dedos cerca de las orejas de Gemma y finalmente dijo que iba a tomar un descanso y se fue a la trastienda de la peluquería por unos minutos. En ese punto, Gemma y yo decidimos que el servicio era una mierda y era hora de irnos. Antes de que pudiéramos irnos, la estilista regresó y literalmente nos mantuvo allí. Ella puso excusas, comenzó a hablar, se estancó intentando buscar excusas y nos impidió irnos. La policía llegó como 10 minutos después y Gemma y yo fuimos separadas. Me hicieron algunas preguntas y respondí. Les mostré fotos de nosotras cuando éramos niñas y nuestras historias de Instagram y mensajes en Facebook. Llamé a mi papá y la policía lo entendió todo. Resulta que la estilista había asumido que Gemma era la víctima de una trata de personas porque estaba catatónica en su silla. No respondía, pero parecía agitada y nerviosa al agitar sus manos y el hecho de que yo estaba hablando por ella. La policía se fue y yo salí a gritarle a la peluquera. Usé algunas palabras feas, la llamé con cosas muy malas y como es una cadena de peluquería, la obligué a llamar a su gerente para poder ver cómo la despedían frente a mí. Estaba extremadamente enojada y le dije que ella era la perra más estúpida del mundo por hacer todo un drama de nada. Mis amigos me dicen que quizá me pasé, pero esa tipa realmente no tenía cerebro. ¿Hice mal? ¿Soy la mala por decir que mi hija se quedaría con mi casa sin importar qué? Soy una madre soltera de unos 50 años con una hija. Tuve mucha suerte porque compré una casa hace casi 30 años por unos $230,000 frente al puente San Francisco antes del boom tecnológico y ahora la casa vale alrededor de $1 millón. Tengo una hija de 23 años, Camila, que creció en esa casa y se mudó el año pasado para irse a vivir con su novio. Nunca le he dicho explícitamente a mi hija, la casa será tuya, ni ella me ha preguntado al respecto, pero es una especie de sentido común. Es mi hija. ¿A quién más se lo daría? Una nota importante. Hay 2 casas en todo el vecindario que son propiedad de personas de clase media baja. La mía y un vecino que ha estado aquí tanto tiempo como yo. El resto de nuestros vecinos son ingenieros y desarrolladores de software. La zona no es asequible si no trabajas en tecnología. Mi hija es estilista. Mi prometido Steven y yo hemos estado juntos durante 2 años. Él tiene 2 hijos pequeños en la escuela primaria. Tiene la custodia compartida de sus hijos, a quienes adoro y estoy emocionada de ayudar a criarlos. Yo no tengo mucho dinero en el banco, así que un acuerdo prenupcial antes del matrimonio parecería una tontería si no fuera por la casa. Le dije que estaba lista para combinar las finanzas y planificar a largo plazo con él, pero quería un acuerdo previo a la boda solo para la casa. Para mí, la casa no es negociable. Quiero que mi hija la herede sin importar qué. Él no estaba contento con esto. Dijo que $1 millón dividido en 3 era suficiente para que nuestros 3 hijos tengan una ventaja en la vida. No estoy de acuerdo. Pagué el 80% de la hipoteca yo sola y Camila es mi única hija. Ella puede tener la vida de sus sueños con esta casa, trabajar como estilista, vivir en un excelente lugar, pero mi Camila no estará contenta si la casa se divide. Tendrá que vivir en un área menos deseable. Hablé con Camila sobre esto y ella está de acuerdo en que debería quedarse con la casa y dijo que siempre creyó que la heredaría, al igual que yo, siempre había planeado dársela. ¿Estoy haciendo mal? ¿Soy el malo por ignorar a mi hija? Yo, hombre de 45 años, y mi ex, nos separamos hace 8 años. Conocí a mi esposa actual durante mi divorcio con mi ex esposa y me casé con mi actual esposa bastante rápido tras el divorcio. Ahora vivo con mi esposa, mujer de 41 años, e hijastro, hombre de 16 años, y aunque mi ex ofreció la custodia al 50-50 de nuestra hija, mujer de 15 años, sentí que era mejor que se quedara con su madre para poder adaptarme a la vida nueva con mi nueva esposa y mi hijastro. Así que
que mi hija venía a verme cada 2 fines de semana antes de la pandemia. Lleva con su mamá desde marzo. Aquí es donde surge el problema. Mi hijastro se siente amenazado por mi hija cuando está aquí. Soy la única figura paterna que ha tenido y no le gusta compartir mi atención, por lo que a menudo es bastante grosero y malo con ella. Normalmente le digo a mi hija que mi hijastro se porta así porque es inseguro. Mi hijastro llegó ayer a casa alegremente diciendo que mi hija dijo que nunca volvería a venir aquí. Llamé a mi hija para preguntarle por qué decía eso. Según ella, mi hijastro ha estado diciendo desde que se reanudaron las clases que yo lo elegí sobre ella y que yo odiaba que viniera a visitarme, que todos estaban tan felices estos meses, que ella no había venido de visita y que era de lo mejor que la pandemia había traído, además de decirle que nadie la quería acá y que lo mejor para ella sería mantenerse alejada de nosotros. Él lo negó, por supuesto, pero la amiga de mi hija filmó un fragmento de una de esas conversaciones y me lo envió. Cuando fui a hablar con mi hijastro sobre el tema, al pobre se le humedecieron los ojos y dijo que tenía mucho miedo de perderme. Le dije a mi hija que obviamente yo no me sentía así y que él se sentía amenazado por su presencia. Mi hija me preguntó si realmente iba a hacer algo sobre su comportamiento esta vez o si simplemente lo iba a esconder debajo de la alfombra, como siempre lo hacía. Le dije que no metía nada debajo de la alfombra, pero que no iba a castigarlo por sentirse inseguro de perder su figura paterna. Ella se puso a llorar y me dijo que estaba cansada de que sus problemas de inseguridad fueran una excusa para tratarla como una basura y como yo nunca la defendía. Así que estaba al límite de soportarlo y con todo el dolor de su alma dijo que no volvería a visitarme más. Traté de hablar con mi ex esposa sobre eso, pero ella me dijo que yo elegí a mi hijastro en vez de mi hija repetidas veces y que nunca la defendí cuando la trató mal. Así que no puedo jugar a ser la víctima ahora que ella está harta de eso. Creo que las dos están siendo demasiado sensibles aquí y mi hija necesita superarlo y seguir visitándonos. ¿Por qué crear problemas innecesarios? Pero mi hermano dijo que dejé que mi hijastro inflara mi ego y le fallé a mi hija al no defenderla por mucho tiempo. De nuevo, creo que son demasiado sensibles, pero es mi hermano, así que realmente no sé qué pensar. ¿Soy el malo? ¿Soy la mala por hacer un gran problema por un punto en el examen de mi hija? Mi hija tuvo una prueba de ortografía para obtener crédito adicional. Una de las palabras fue Hanukkah, un festival judío. Mi hija lo deletreó como acabo de escribir, pero la maestra lo marcó como mal y lo corrigió a Hanukkah. Ella le dijo a mi hija, ¿eres judía y no sabes cómo deletrear Hanukkah? Creo que lo decía en broma, pero mi hija estaba molesta. Mi hija le dijo a la maestra que Hanukkah era correcto y era la manera tradicional de escribirlo, pero la maestra no le creyó. Le dije a la maestra que Hanukkah también era correcto, era literalmente como lo escribíamos los judíos y que mi hija lo sabía también, pero la maestra discutió conmigo diciendo que Hanukkah es más correcta porque se usa más comúnmente que Hanukkah. Le dije que si hablamos de qué ortografía es más correcta, entonces sería Hanukkah con la j, ya que j en inglés representa el sonido de la parte posterior de la garganta que se supone que debes hacer al decir Hanukkah. La maestra aceptó en agregarle un punto, pero parecía muy molesta al respecto y dijo que solo estaba tratando de ser inclusiva. Le dije que lo aprecio, pero que debería tener en cuenta que, si la palabra no es originaria del inglés, puede haber varias grafías aceptables para la palabra, y todas deberían de recibir crédito. Mi esposo dice que reaccioné exageradamente. Honestamente, probablemente no me hubiera molestado tanto si la palabra fuera otra, pero me molestaba que la profesora, que no es judía, se pusiera a discutir conmigo y mi hija sobre cómo deletrear una palabra de nuestra cultura. ¿Soy la mala?